a este espacio, a Encuentros por la Historia. Encuentros por la Historia es una iniciativa de divulgación académica liderada por los grupos Religiones, Creencias y Utopías y el grupo de estudios e investigaciones históricas en Economía, Política y Educación del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. El día de hoy nos acompaña gratamente el doctor Miguel Ángel Gómez Mendoza, quien va a presentar su conferencia, ¿Qué es historia? Un juego en el pasado, un juego sin reglas. Una aproximación a la obra del historiador rumano Lucian Boya. Entonces, inicialmente voy a hacerle una breve presentación de nuestro conferencista, luego voy a explicar un poco la metodología de trabajo de esta sesión para dar paso pues al profesor para que inicie su conferencia. El doctor Miguel Ángel Gómez Mendoza es profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira, aquí en Colombia, es doctor en Historia por la Universidad Sorbona Nueva, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Burdeos III, filósofo e historiador de la Universidad Babeș-Bolyai en Rumania, desarrolló una estancia de investigación en Historia de la Educación y Pedagogía en el Centro Internacional de Estudios de la Cultura Escolar, CEINSE Berlanga del Duero, España, y en la Universidad de Valladolid, en España, también estuvo como vicario de la Fundación Carolina en el 2011. Asimismo, adelantó una estancia en el marco del Programa de Información de Traductoras del Instituto Cultural Rumano, ICR, en Bucarest en 2017. Sus áreas de desempeño académico se han concentrado fundamentalmente en Historia de la Educación y la Pedagogía, Sociología de la Educación, Didáctica y Enseñanza de la Filosofía e Historiografía Romana Contemporánea. Les recuerdo un poco la metodología de la sesión. El profesor tendrá entre 45 minutos y una hora para hacer la presentación de su conferencia. Luego abriremos el espacio para las preguntas, observaciones que tengan al doctor Miguel Ángel Gómez. Les recuerdo que las preguntas se consignan tanto en el chat del Meet como en el chat del Facebook, en donde se está presentando la conferencia en vivo. No siendo nada más, profesor Miguel Ángel Gómez, bienvenido, muchas gracias por atender la invitación y el auditorio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por su presentación. Buenas tardes a todos los colegas que nos acompañan esta tarde. Debo de agradecer al profesor Nilson Ibagón, al profesor Alejandro Orozco y a la profesora Carolina Badía por esta oportunidad de compartir con ustedes una aproximación a la obra del historiador rumano Lucian Boya. Lucian Boya, bueno, antes de comenzar, mi exposición va a estar dividida en dos partes. La primera apunta a responder a esta pregunta que aparece aquí, fundamental en la conferencia, y la segunda parte, a través de una especie de montaje de las cubiertas de los libros publicados por Lucian Boya en lengua española y en lengua rumana, intentaré hacer una rápida panorámica de los temas que han ocupado a este historiador rumano. Dicho esto, entonces, comencemos diciendo que Lucian Boya, un historiador rumano que nació el 1 de febrero de 1944, es profesor titular de la Facultad de Historia de la Universidad de Bucarest, profesor jubilado y profesor emérito, y es un punto de referencia a su obra, y es un personaje cuyas consideraciones, cuya obra es un punto de referencia a la hora de redefinir y entender la compleja dinámica de la sociedad contemporánea de un país del centro oriente de Europa o de Europa central como es Rumanía. Igualmente es su obra de referencia para un conjunto de temas históricos, para comprender estos aspectos de la historia de lo que es la Europa contemporánea o la Unión Europea, entre otras cosas.
Y sus temas son variados, como iremos a ver. Se ocupan de lo que él llama la mitología, de los imaginarios, obviamente del comunismo, de la nación, del clima, de la historia de Occidente, de la democracia, entre otros temas. Lucian Boya es el historiador rumano más conocido en Occidente. Fue también fundador y director del Centro de Historia del Imaginario, por allá en el año 1993, en esta misma universidad. Su obra es vasta, es atractiva, es importante, es sugerente, y esa es la idea que quisiera compartir con ustedes. Entre sus obras traducidas al español, como iremos a comentar, se encuentran las siguientes. Entre el ángel y la bestia, que fue una obra que publicó la editorial Andrés Bello de Chile en 1997. Esta obra fue traducida directamente del francés por Andrea Morales Vidal. La segunda obra, publicada en el 2015, se denomina El fin de Occidente hacia el mundo de mañana, por la editorial Eneida, que fue publicada, repito, en Madrid en el 2015, y fue traducida por un traductor muy conocido del rumano al español que se llama Joaquín Garrigós. Y también Joaquín Garrigós tradujo recientemente, en el 2018, y publicó en la editorial Catarata otra obra de Lucian Boya, La tragedia alemana, 1914-1945. La cuarta obra traducida al español es relativamente reciente, es una obra publicada por la editorial de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde trabajo. Se titula El juego con el pasado, la historia entre verdad y ficción. Igualmente, otra obra es, si se quiere, una especie de libro electrónico que logramos como estructurar para reproducir 5 diálogos entre Lucian Boya y un periodista cultural muy importante en la vida cultural rumana, valga la redundancia, que se llama Cristian Patrasconiu. Y el título del libro quedó Diálogos La Punt entre Lucian Boya y Cristian Patrasconiu. La Punt es una revista cultural digital de cierto reconocimiento en el ámbito cultural rumano, y lo titulamos Diálogos La Punt, repito, entre Lucian Boya y Cristian Patrasconiu. Y a esta obra hablaré, digamos, al final de mi presentación. También yo creo que, digamos, unas palabras más sobre la obra de Lucian Boya y sobre un poco su perspectiva y por qué, digamos, su recepción no exenta de críticas, obviamente, en la cultura, en la vida cultural, en la vida académica rumana y en la vida política rumana. Y digamos algunas ideas básicas, algunas ideas generales. La obra de Lucian Boya, que ustedes como historiadores pues lo conocen, saben muy bien, lo que entienden muy bien lo que voy a decir, es una obra hecha por un historiador, y voy a decir una obviedad. Todos los historiadores pues intentan hablar sobre el pasado, pero aquí hay un matiz que es importante introducir. Ese pasado, de alguna manera, no se puede plantear si no se toma en cuenta la óptica del presente. De alguna manera, la obra de Lucian Boya se mueve de una manera muy creativa, muy sugerente, como trataré de decir algunos elementos específicos, en los esquemas imaginarios, en los ambientes culturales, en los ambientes académicos, en los ambientes políticos actuales, y no puede ser de otra manera. La obra de Lucian Boya, como la obra de cualquier historiador, debe entenderse entonces en una perspectiva de la psicología colectiva, que nos dice y que nos influye y que nos marca de alguna manera cómo pensar,
qué decisiones tomar y qué relación establecer con el presente y con el pasado. La obra de Luchamboya se presta para, como un buen ejemplo de lo que es un ejercicio intelectual muy refinado, una manera de organizar, de arreglar, si se quiere, las informaciones, una manera de ordenar, según ciertos criterios históricos, las realidades polémicas y discutibles de la contemporaneidad europea y rumana en particular. De alguna manera, la obra de Luchamboya tiene, digámoslo así, cierta neutralidad teórica, muy atípica dentro de los historiadores y en particular en el contexto centroeuropeo. Y es muy atípica por dos motivos. Primero porque, y eso trataré de mostrarlo, este historiador no es fácilmente clasificable, si se quiere. Su manera de plantear los criterios de verosimilidad histórica, su manera de organizar y de articular los acontecimientos es muy sugerente, muy interesante. Y creo que habría una segunda razón, y es que su obra de alguna manera nos desconcierta un poco, porque él pone desde un comienzo, controvierte la idea según la cual existe una historia objetiva. Él considera que no existe una historia, no hay una historia, sino hay unas historias, y ya lo iremos a mostrar de qué manera él lo plantea, y que de alguna manera hay diferentes verdades, si se quiere, que pueden ser imaginadas, concebidas, acerca de los acontecimientos históricos. La obra de Luchamboya, no exenta de críticas también en el contexto rumano, como he dicho, puede ser considerada como una obra muy original. Es una obra que va de frente, demuele, si se quiere, los mitos fundadores de una sociedad como la rumana, y creo que esa manera de enfrentar los mitos, de controvertirlos, de criticarlos, de ponerlos en tela de juicio, es muy sugerente, y creo que de alguna manera puede establecerse algunos criterios de comparación con las sociedades latinoamericanas o como una sociedad como la colombiana. Dicho esto, entonces termino diciendo esta presentación que Luchamboya se sustrae, como lo decía, a las etiquetas. Es un espíritu muy libre. Cuando le hacen preguntas complejas, a veces dicotómicas, sabe muy bien esquivar con mucho tacto respuestas absolutas, y siempre adopta una perspectiva, digamos, de ir por la mitad de los extremos para plantear perspectivas muy sugerentes e interesantes. Dicho esto, entonces, esta comunicación va a mostrar cómo la historia es un medio privilegiado de expresión de la conciencia colectiva. Para Luchamboya, la historia es también una construcción intelectual, no un dato objetivo. Existe en generar una lógica de la historia, un mecanismo propio de reelaboración y actualización del pasado, que los historiadores conocen muy bien y que de alguna manera se asocia con la idea del oficio del historiador. La historia tiene su condición. Sobre esta condición y sobre muchos otros aspectos con relación a la historia, así como la entiende este historiador rumano, nos vamos a referir a continuación, y voy a emplear un juego retórico y argumentativo de preguntas y respuestas. De alguna manera, a partir de una serie de preguntas, quiero poner a Luchamboya a responder esas preguntas. A la primera pregunta, ¿cómo puede decirse que la historia es un juego? Para Luchamboya hay una respuesta directa. Cuando él dice que la historia es un juego con el pasado, no significa de alguna manera despreciarla o banalizarla.
Por el contrario, él considera que la historia es algo importante en cualquier sociedad, en cualquier momento, de hecho, y, y obviamente nosotros nos relacionamos con la historia, es evidente. A propósito de la historia, tenemos que tratar con una confusión, la cual él intenta criticar y en su límite disociar finalmente las cosas en el más reciente de sus ensayos, que es el juego con el pasado, la historia entre verdad y ficción. Más preciso, agrega él, existe una confusión que se hace notoriamente entre historia con H, esa historia, esa H allí es intencional, e historia con H minúscula. Esto es importante, esta diferenciación, que es la que nos va un poco a dar elementos para responder a la pregunta. En otras palabras, esta relación entre historia con H mayúscula, historia con H minúscula, es la relación entre historia verdadera y aquella historia que nos representamos. Nosotros usamos la misma palabra historia cuando de hecho son cosas no completamente diferentes, por supuesto, pero bastante disímiles entre ellas. De una parte, está la historia con H grande, la verdadera, la que escribimos con mayúscula. De otra, la historia como representación, que de hecho no es la única representación, sino que hay múltiples representaciones. Esta es una distinción importante, la cual el historiador rumano llama la atención, a la cual llama la atención el historiador rumano, y debemos, dice él, necesariamente hacerla sin confundir las cosas por completo. Hay también historiadores que no se dan cuenta de estas cuestiones, que por lo demás son elementales y que hablan sobre la historia que fabrican ellos como si fuera la historia verdadera. Es decir, para Luchamboya, aquellos historiadores que no se hacen la pregunta por la historia con H mayúscula y H minúscula podrían eventualmente, desde su óptica, estar en un cierto tipo de confusión o de confusión, digámoslo así. No se dice que no sea verdadera, no, afirma Luchamboya, que esta no tenga su parte esencial de verdad. Esta historia es nuestra representación sobre los acontecimientos históricos. De alguna manera, la historia con H minúscula es la representación que los historiadores y las sociedades se hacen sobre sus acontecimientos históricos. Esa historia, entonces, va a tener como escenario la historia con H mayúscula. Solo que no se puede confundir con la historia verdadera en el sentido absoluto del término. La otra pregunta que introduje es, ¿la historia, aquella escrita con H mayúscula, es la verdadera? Entre comillas, historia que con H minúscula no es verdadera. ¿Qué tipo de verdad trae consigo esta última? Para Luchamboya, en realidad hay muchas historias con H minúscula. Es verdadera, pero no totalmente. Pero nosotros a veces nos tropezamos con las palabras del tipo verdad o falsedad, diría. Y agrega Boya que la historia que nos representa es verdadera y falsa, es una mezcla. Sus datos brutos, cuando esta historia es hecha con buena fe, son verdaderos. Seguro, lo máximo posible, porque ellos también dependen de nuestras representaciones. Pero el modo como lo representamos, como los unimos, también el escenario de interpretación que ponemos en práctica, todo esto son de hecho nuestros, no son de la historia. Nosotros le decimos a la historia cómo ubicarse, cómo ordenarse, cómo se entienden las cosas. Y cuando le decimos a la historia cómo ubicarse, cómo ordenarse, cómo se entienden las cosas, le estamos diciendo que la historia con H minúscula le dice a la historia con H mayúscula o efectúan los historiadores una serie de operaciones para ubicar, para ordenar, para entender las cosas, para explicar, para introducir elementos de causalidad histórica, para la utilización de fuentes y para armar el relato. Ahora, se dice que la historia es un juego. Esto significa que no es seria. Nosotros jugamos con la historia, por así decirlo, por decirlo de alguna manera. Para nada, considera el historiador rumano, en especial cuando el juego no es necesariamente algo falto de seriedad. Me parece, agrega, que existe alguien que consideraría desear la disminución del papel y del sentido de la historia. En el fondo, dice él, yo también soy historiador,
Significaría que si me burlara de la historia, me burlo de mí mismo. No me burlo, de hecho, de ninguna manera de la historia. Pero estoy muy preocupado por esta cuestión, entender y lo que haya entendido, transmitirlo a otros. ¿Qué es historia? ¿Qué pasa con la historia verdadera, con H mayúscula, cuando entonces pasamos a la otra zona, aquella de nuestras representaciones, que para Luchamboya correspondería a la historia con H minúscula, a las historias con H minúscula? Cuando no se, la otra pregunta, cuando no se puede, se pretende inscribir la historia con H mayúscula, los historiadores juegan con la historia, juegan incluso sin saberlo, como alguien hace prosa sin saber que hace prosa. Lamentablemente, dice Boya, cree que sí. De hecho, es un asunto elemental. Si los historiadores no se dan cuenta de qué es la historia verdadera y las otras son reconstituciones nuestras, por apropiadas que ellas sean, de la verdad, por cercanas o apropiadas que ellas sean de la historia verdadera, porque esto hacen con la verdad. Los historiadores profesionales intentan apropiarse de la verdad, pero una representación por limpia, clara y lógica que sea, ella no tiene cómo ser igual con la verdad de la historia con H mayúscula, es decir, con lo que aconteció. Comencé mi más reciente ensayo con una discusión sobre aquel célebre cuadro de Magritte, Una pipa no es una pipa. Mucha gente no entiende de qué se trata esta leyenda. ¿Cómo desde que se fija una pipa ahí, no tenemos una pipa? Pues exacto, ese es el problema. ¿Cómo tenemos una pipa? No es una pipa, es la representación de una pipa. Esta apreciación sobre la pintura de Magritte es la que le va a permitir, digamos, a Luchamboya, en su obra, que ya comentaré, sobre la imprevisibilidad en la historia, plantear y analizar 5 grandes acontecimientos históricos desde esta óptica. ¿Qué es la historia? Para Luchamboya, la historia es una palabra que tiene 2 acepciones, no opuestas sino diferentes. Por una parte existe la historia con H mayúscula y ella significa todo lo que ha pasado en este mundo, es una historia objetiva. Y de otra parte, la historia como representación es pura y simplemente representación del pasado, historia nuestra, historia de los historiadores, la historia que tenemos en mente y que la fabricamos nosotros, especialistas o no especialistas. Es la historia derivada de la historia grande, es pura y simplemente la representación del pasado. Esta sería la definición que da Boya. Es de una parte la más corta posible y de otra parte creo que es la más correcta posible. Historia significa la representación del pasado. Al inicio de su carrera, el historiador rumano no cree que se haya planteado semejante problema, pero después de que los pensamientos en esta dirección comenzaron a sumarse, cristalizó su propia idea respecto a lo que significa la historia. Esto sucedió fundamentalmente a partir del 1990-1992 en la obra de Luchamboya. Seguro, otros pueden pensar de otra manera sobre la historia, y de hecho así sucede, y sobre lo que esta es. Además, creo que son muchos los historiadores, puede incluso la mayoría no estar preocupados por semejantes cuestiones como las que yo estoy planteando a través de la obra de Luchamboya esta tarde. Seguramente serán los especialistas, es decir, historiadores especializados en temas, por ejemplo, el historiador especializado en la Primera Guerra Mundial, el historiador especializado en los movimientos nacionales del siglo XIX, etcétera, etcétera. Muchos de entre los historiadores preocupados por cierto nicho temático que han elegido, muchísimos de una manera muy específica y adquieren un grado de especialización muy fuerte y de alguna manera van limitando el perímetro, los límites dentro del cual hacen sus trabajos de archivo, sus trabajos de recolección de información para reunir e interpretar. Es posible, dirá Luchamboya, que a estos especialistas esto no les interese. Les interesa seguir haciendo historia como especialistas. Ahora, Luchamboya, con la sutileza que lo caracteriza, va a decir que cada uno debe pensar si le gusta así o no la historia, si desea mucho más de la manera como hace historia. Él mismo se ha ocupado de muchos temas y los ha analizado desde muy variadas perspectivas. Sin embargo, desde un momento dado ha tenido con más frecuencia este interés, sobre todo en la última etapa de
de su vida por el metadiscurso, por la historia que él llama, o también en algunas entrevistas él lo va a llamar la historia intelectual. En el fondo, ¿qué hacemos nosotros como historiadores? Dice Boya, ¿rehacemos la historia así como decía un historiador famoso? O más bien, cualquier historiador digno de ese nombre se atormenta todo lo necesario para apropiarse lo máximo mediante lo que hace a la historia verdadera, pero identificar en ella de manera absoluta todos sus datos, a la historia grande, objetiva, algo así no se puede nunca. La historia verdadera es el pasado, mientras que la historia con H minúscula decimos que es la mirada del presente sobre el pasado. ¿Qué puede hacer la historia con el futuro y qué no es historia? Bueno, Luchan voy a decir que con el futuro casi nada, y de hecho nada seguro, responde. En el imaginario hacemos con él toda clase de cosas, todo tipo de proyectos. Es normal pensar en el futuro e intentar imaginarnos cómo podría verse, pero de manera cierta no podemos decir cómo va a ser el futuro. El futuro de hecho no existe, no ha existido nunca. Cuando llega a existir, él ya no es más futuro, es presente. Además pasa rápido, esto es deviene pasado. Para Boyan, la historia no puede ser, no tiene cómo ser una reconstrucción completa del pasado. La historia no puede ser una reconstitución objetiva, lejana, con relación incluso con la condición ideológica de la época o de la condición ideológica del historiador, de aquel que mira hacia el pasado. No existe una historia distante, una historia objetiva. Me refiero a la historia hecha por los hombres. La historia hecha por los hombres significa de manera obligada un corte. Los hombres que observan y escriben esa historia tienen algunas ideas en mente y viven en un contexto sociocultural, etc. ¿Es posible una, llamemos, matematización de la historia? No, afirma Luchan Boya. La historia es muy complicada. No existe una fórmula y mucho menos una fórmula matemática. En historia cada vez sucede otra cosa. Es irónico de alguna manera porque los hombres son los que hacen la historia. De otra parte, los hombres no tienen control sobre la historia, no tienen cómo dominarla. No sabemos, de hecho, nunca qué va a resultar, no sabemos en detalle. Por otra parte, debe decirse que la historia hecha por los historiadores es mucho más coherente que la historia real. La historia real es una estampilla de hombres, de hechos, de todo lo que se quiera. Es una caldera que hierve constantemente, mientras que la historia hecha por historiadores es una simplificada y disciplinada, es decir, una historia que gana un plus grande de coherencia. ¿Qué puede controlar un historiador? Se pregunta Boya, ¿nos referimos al pasado o al futuro? Respecto al futuro, el asunto es grave, no tiene cómo controlarlo. Respecto al pasado, pensamos e intentamos relacionar los hechos entre ellos de la mejor manera y con el mayor sentido posible. Es lo que hacen los historiadores. Y lo que resulta es un escenario plausible, un escenario creíble. Pero no uno que pudiera ser verificado en sentido científico. Luchambo ya se ha referido alguna vez y ha vuelto a esta idea y en el más reciente ensayo suyo a la situación historiográfica respecto a la Primera Guerra Mundial. Unos historiadores se han referido a las grandes causas, crecimientos de los movimientos nacionalistas, por ejemplo. Otros, con no poca justificación, hicieron referencia a las causas pequeñas. Si no hubiera tenido lugar el atentado de Sarajevo, ¿hubiésemos tenido la Primera Guerra Mundial? Es una pregunta legítima, a la cual nadie puede dar una respuesta absoluta. ¿Qué significa entender de modo adecuado la historia y qué significa de modo adecuado qué es historia? Para Luchan Boya, y creo que se ha dicho en varias ocasiones, la historia es una representación. La historia es el discurso del presente sobre el pasado. De hecho, un múltiple discurso del presente. La historia no es y no tiene cómo ser lo que ha sucedido en la plenitud de su completo proceso histórico. La historia es la suma de nuestros múltiples puntos de vista sobre el pasado. Respecto a esta pregunta bifurcada, es decir, qué significa entender de modo adecuado la historia y qué significa de modo adecuado qué es historia, desde luego que una respuesta absoluta nadie está calificado para darla. ¿Qué
¿Qué debe pasar para que un hombre salga del caos de los acontecimientos que componen la historia y entienda esta? ¿Cómo decirlo de manera histórica? No existe una sola respuesta, considera Boya. Aquí cada uno va por su cuenta y cada uno va hacia el lugar en el que cree que se halla la verdad. Incluso la verdad que alguien cree que es definitiva, absoluta. Solo que esta es, creo en lo que a mí respecta, apenas una de las verdades posibles. Pero si nos referimos a la historia grande, a la historia con H mayúscula, puede que sea exageradamente escéptico, pero esto es lo que cree el historiador rumano, lo que significa que otros pueden juzgar completamente distinto. Para la grande no tenemos respuesta, para la historia con H mayúscula no tenemos respuesta, o tenemos toda clase de respuesta. También, por ejemplo, la religión aparece con sus respuestas, pero lo que a mí me toca, afirma él, incluso con el riesgo de ser acusado de exceso de escepticismo, creo que no tenemos respuestas a las grandes preguntas. Es terrible algo así. Quizás pueda ser fecundo, nos pone en el camino, como se dice, pero quién sabe a dónde vamos, hacia qué vamos. Siguiente, es un historiador, uno que se respete, puede ser optimista. Bueno, los historiadores no se plantean muchas preguntas de este tipo y quizás está bien que no sea así. Los desanimaría quizás la dificultad o la imposibilidad de una respuesta. El historiador tiene su pedazo de historia, una especie de jardín, y entonces es inimaginable cuán poco piensan los historiadores sobre la historia. Como regla, los historiadores no piensan sobre la historia. Ellos creen que escriben para volver a traer el pedazo de pasado en el presente. Y parcialmente, incluso si hacen algo así, pero ¿qué es historia? Al menos la historia con H minúscula, aquella que no es quizás ni verdadera ni falsa. Verdad y falsedad no son las palabras más adecuadas para describir lo que hace la historia. Duchamp Boya se apartaría de ellas. Aprecian Duchamp Boya pura y simplemente historia y continuaría, diría pura y simplemente historia y continuaría hacia adelante. No es el caso, más cuando hablamos sobre historia, polarizar entre verdad y falsedad las cosas. Diría historia e intentaría poner en relación las cosas. ¿Cómo se conectan estas historias pequeñas con la historia grande? Por supuesto, en la historia hay mucha verdad, pero es una verdad vista desde algún lugar por uno u otro individuo. Es como decía, una representación. De hecho, en todos nosotros solo tenemos representaciones, no solo en el caso de la historia. Solo que la historia es un caso agravado de representación. Cada uno de nosotros existe de modo objetivo, pero solo tenemos sobre nosotros representaciones, inclusive nuestra propia representación. Como somos nosotros de verdad de modo absoluto, digo, esto nadie no, ¿cómo somos nosotros de verdad de modo absoluto, digo? Esto nadie nos lo va a decir, afirma Boya. Vamos a encontrar toda clase de cosas más o menos verdaderas, más o menos superficiales, en función de quién nos mira. Pero la verdad absoluta entre nosotros no. Así es también la historia. Yo digo que es un caso agravado porque la historia es una inmensidad de hechos que no tienen cómo ser abarcados en un discurso único. Pero esta traslación de la historia grande hacia nuestra historia con H minúscula equivale con una simplificación drástica a un esfuerzo muy fuerte de dar explicaciones, de dar coherencia. De hecho, en verdad es muy difícil explicar la historia. Por cierto, el futuro no ayuda al respecto. Si la historia fuera así de fácil de explicar, si se encontraran así de simple las causas que producen uno u otro acontecimiento del pasado, significaría que podremos prever el futuro. Ahora bien, el futuro se ríe tan frecuente de nosotros porque hemos creído alguna vez que podría ser. Somos en verdad profetas, pero tampoco en este caso hasta el final. Somos profetas del pasado. ¿Qué pretenden decirnos aquellos historiadores que hacen o escriben historia con H mayúscula? Quizás son unos optimistas, no sé, soy más pesimista, así responde Duchamp Boya. Pero de otra parte, el historiador debe creer en lo que hace. Cuando Duchamp Boya se ocupa de algo, lo hace lo más seriamente posible. No se pone el mismo obstáculos. Como las explicaciones son limitadas, no se puede alcanzar nunca explicaciones absolutas. Sin embargo, algunas veces o en un momento dado, él como historiador tiene esta capacidad, espera tenerla, de distanciarse,
de apreciar las cosas con condescendencia y dejar el optimismo. El rango de la historia. El rango de la historia, así como parece sucede con las humanidades en general, cae también mucho más hoy. Sí, ya hay un declive significativo, responde Luchán Boya. No sabe qué va a pasar. Ha dicho tantas veces que sobre el futuro no se puede decir nada. Y de manera directa que sobre el futuro se dicen tantas tonterías que sería el colmo de su parte agregar algunas más. Si miramos en el fondo las diversas épocas del estado de la historia, estamos lejos de la edad de oro de esta, que fue en el siglo XIX. Entonces la historia como disciplina ha hecho historia como nunca antes. Era el contexto de la resurrección de los movimientos nacionales. Con relación a este momento, asistimos al posicionamiento de la historia sobre enfoques más defensivos. ¿Cuándo destruyen los historiadores la riqueza de la historia? Cuando son aburridos. Por ejemplo, responde Luchán Boya, Voltaire decía en la historia de Carol XII, 1730, que el historiador tiene dos deberes principales: no calumniar y no aburrir. Incluso también la especialización puede disminuir el encanto de la historia algunas veces. Pero la escuela perjudica a veces a la historia se convierte en un simple objeto de estudio, una ocasión de memorización para la compilación de una colección de datos que no significan nada extraordinario, de significativo, valga la redundancia. La historia es de hecho mucho más que algo así. La historia podría ser inclusive en la escuela, pero no solamente allá, un juego de inteligencia que persigue muchos escenarios, mucho más tipo de relaciones. Pero entonces cuando no vives con una sola interpretación, con una sola visión autoritaria sobre la historia, no está del todo normal. Repito, pero entonces cuando vives con una sola interpretación, con una sola virtud, con una sola visión autoritaria sobre la historia, hay algo que molesta allí. Esto significa que hay algo que no está normal. ¿Qué significa la ideologización de la historia? Exagerando, aprecia el historiador romano, podría decir que es casi inevitable que suceda. Historia sin ideología no va muy bien, incluso cuando alguien pretende estar fuera de la ideología, que desideologiza. Pero la historia ideologizada es tóxica cuando queremos explicar todo mediante la historia. Cuando la historia deviene una especie de Dios y cuando el hombre dice algo así, la historia se convierte en una especie de apóstol de ese Dios impersonal. Lo que sucede en realidad en semejantes situaciones es que estos historiadores pretenden decir historia con H mayúscula, pero en el fondo hacen solo su historia con H minúscula o sus historias con H minúsculas, con efectos muy bien conocidos. Hoy, en virtud del esquema de la historia, entre comillas, dibujada por Marx, una multitud de individuos fueron arrojados a un camino de la historia directamente criminal. Ya sabemos a qué se refiere Luchán Boya con esta apreciación sobre, digamos, la historiografía en esta versión, en esta interpretación de la obra de Marx. Los historiadores pueden enriquecer entonces la historia planteando una gran cantidad de preguntas que tienen muchas respuestas. Así, abandonar la idea de que la historia sería una sola, incluso cuando se genera la confusión entre historia con H mayúscula e historia con H minúscula. Aceptar entonces esta formidable diversidad de las historias con H minúscula. Aceptar los juegos de interpretación. La historia se interpreta continuamente. No vamos a llegar nunca, en este caso, a una fórmula absoluta. Existe una gran cantidad de escenarios probables y posibles, y precisamente esto agrega riqueza a la historia. La historia es algo abierto, siempre abierto, no es un encierro. La historia es una materia viva, no es algo disecado, es un juego de inteligencia, y semejante tipo de juego no tiene cómo ser cerrado. Bien, de esta manera entonces he terminado la primera parte de mi intervención. La bibliografía utilizada, entonces, la obra Un juego sin reglas sobre la imprevisibilidad de la historia, que tradujo la Universidad Tecnológica en el 2018, hace un poco menos de un par de años, y una entrevista que le hacen a Luchán Boya, que le hace Cristian Patrasconiu, sobre qué es la historia.
yo la traduje en el libro electrónico o el libro digital, si se quiere, que publicamos con la Universidad Tecnológica el año pasado, y donde está buena parte de lo que he planteado hasta el momento. Ahora vamos a la segunda parte de mi intervención, y voy a hablar de la obra de Luchán Boya en términos muy generales, y seguramente me referiré a algunas de las obras traducidas al español. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos aquí, a continuación, entonces vamos Carolina va a presentar, o nos va a colaborar para presentar una serie de diapositivas donde recojo, digamos, el universo, el corpus, diríamos, de la obra de Luchán Boya publicada en lengua rumana. No hago referencia a sus obras publicadas en francés y también traducidas al inglés, al alemán. Me limitaré a las obras en rumano y a las obras traducidas al español, que, como dije, son cinco en particular. Entonces, hay una primera obra, Historia y mito en la conciencia rumana. Ahí está la portada de la editorial Humanitas. Pienso que son portadas muy bien elaboradas, sobre todo en la el último decenio, donde se reedita la obra. Además, Luchán Boya es autor exclusivo de esta importante editorial, quizá la editorial rumana más importante en estos momentos. El juego con el pasado, historia entre verdad y ficción, corresponde a esta obra traducida que se tradujo y publicó, que publicó la Universidad Tecnológica de Pereira. Tuve la oportunidad de compartir esta obra con un historiador de la Universidad de Rosario, y me llamó la atención un comentario sobre el contenido de esta obra. Me dice: considero que esta obra puede ser una buena introducción a la formación de los jóvenes historiadores, o un buen libro para aquellos jóvenes que ingresan a la carrera de historia. Bueno, este libro pues contiene diversas consideraciones ya detalladas sobre lo que he planteado sobre qué es la historia, qué significa trabajar con fuentes históricas hoy, qué es la causalidad en la historia. Planteo una serie de ejemplos en ese juego con el pasado de las representaciones sobre la historia de Europa, sobre la historia de Francia, obviamente sobre la historia romana. El otro libro es El mito de la longevidad, cómo vivir 200 años. Es una obra de Luchán Boya que se ocupa sobre por qué envejecemos, qué significa históricamente envejecer, y por qué esa permanente lucha que las sociedades modernas se plantean por, entre comillas, lo que podríamos llamar la eterna juventud. Creo yo que ustedes ya empiezan a darse cuenta, mirando estas imágenes, de la variedad temática de la obra de Luchán Boya. Los 2 siglos de mitología nacional es una obra sobre lo que es la nación en el centro-este de Europa, esa complejidad nacional, lingüística, étnica, que caracteriza esta parte de Europa central para algunos, o Europa centro-oriental, o Europa oriental, o la Europa balcánica, como queramos llamarla. Un capítulo de este libro, el capítulo 4, que se denomina La Nación Hoy Hacia Dónde, fue publicada por una revista de la UNAM, una revista de divulgación cultural que se encuentra en la red, y con el título La Nación Hoy Hacia Dónde. La revista se llama Reflexiones Marginales, Saberes de Frontera, la número 56 de este año, la página 110-125. También podemos mirar allí 2 temas que le van a preocupar, otros 2 temas a Luchán Boya, que es la mitología científica del comunismo. Esta obra sobre la mitología científica del comunismo pues es un análisis, una respuesta que él elabora a toda esta base, digamos, entre comillas, científica, que estuvo como fundamento de toda esta utopía y lo que ello significó en Europa Oriental, y en particular en la sociedad rumana. Toda esta discusión alrededor de la ciencia, alrededor del hombre nuevo y alrededor de la planificación, etcétera, etcétera, toda esa experiencia del comunismo
entre comillas, científico y las implicaciones complejas y dolorosas que esto tuvo y que todavía hacen parte de las discusiones en muchos contextos. Otro tema que le va a preocupar son los imaginarios. Ese va a ser un tema que él se va a ocupar sobre diversos temas. Tiene una obra, como ya iremos a ver, una obra muy hermosa, muy bien escrita, muy agradable de leer, sobre la bestia y el ángel, la manera como nosotros los individuos nos representamos al otro, la historia de los marcianos, la historia de las, entre comillas, de los hombres bestia, etcétera, etcétera. Es una historia del imaginar, cómo nos imaginamos al otro, cómo Europa se imaginó al otro, etcétera, etcétera. Es una de las obras, pero ya comentaré al respecto. Y la otra, Rumanía, país de frontera, es una obra que se ocupa del lugar de Rumanía en la obra, del lugar de Rumanía en Europa Oriental, en la Europa balcánica, su conexión y su compleja historia y su relación con Occidente. Y se habla de país de frontera porque luego de Rumanía, pues estaría prácticamente Turquía, digámoslo de alguna manera, si hay que pasar por Bulgaria, de alguna manera Rumanía sería el último país de Europa, digámoslo así. Y ahora con su adhesión a la Unión Europea, claro que Bulgaria también se ha adherido, es también un poco la frontera de lo que podríamos llamar ese occidente o esa Europa occidental de la NATO y de la Unión Europea. Siguiente, por favor. Ahí está la obra entonces, Lucian Boya, Entre el ángel y la bestia, ¿cierto? Que sí, Entre el ángel y la fiera sería el original, pero se tradujo como Entre el ángel y la bestia del francés, que les comentaba un poco la representación que tenemos de los otros como ángeles, de otros como bestias, etcétera, etcétera. Y hay un tema que le interesa también a Lucian Boya, que es la obra de Jules Verne o de Julio Verne, porque Verne, pues, como ustedes saben, imaginó el futuro a través de todos sus inventos, etcétera, etcétera. Pues Lucian Boya hizo un bonito libro, escribió un bonito libro sobre los inventos de Jules Verne, sobre la actualidad, sobre qué, en el fondo, cuando él, entre comillas, anticipó el futuro, qué fue y qué no fue, o se concretó en la contemporaneidad o en la modernidad. Y aparece el tema del mito de la democracia, un poco la idea de mito para Lucian Boya tiene que ver, se dice mucho sobre la democracia, se habla mucho de la democracia, pero él se pregunta, ¿y realmente cómo se concreta la democracia? Esa relación entre lo que la democracia como utopía y la democracia como realidad, ese tránsito que hay allí, esas tensiones que hay allí, él las describe en esta obra, El mito de la democracia. Siguiente, por favor. Otro tema que, bueno, aquí también hubo en estos ciclos de conferencias que, en la cual estamos participando, un profesor de la Universidad de Guadalajara, si no estoy mal, que habló sobre el clima, sobre la historia del clima. Bueno, Lucian Boya tiene precisamente un libro sobre el hombre y el clima, teorías, escenarios y psicosis. Aquí aparece también la obra Juventud sin vejez, El fin del mundo, una historia sin fin, es otro tema al cual le dedica, porque el fin del mundo es un tema que preocupa a las sociedades, preocupa al individuo, preocupa a la cultura y sobre el cual se discute tanto y hay tantas interpretaciones, todo el mileniarismo, etcétera, etcétera. Y Occidente, una interpretación histórica, es una obra también en el cual él se plantea la pregunta, ¿por qué Occidente llegó a ser lo que llegó a ser? ¿Por qué llegó si se quiere, a ese lugar privilegiado en la historia? Y también, ¿qué pasa con Occidente hoy? Aquí rápidamente un comentario, no sé si guarda alguna conexión, pero en el último número de la revista Semana, un no historiador, pero alguien que se ocupa de la historia, como es Antonio Caballero, ¿cierto? El periodista, etcétera, Antonio Caballero, acaba de publicar un libro sobre Occidente. Es un poco en esta misma onda, en esa misma lógica, y el último número de la revista Semana publicó un capítulo el libro de Antonio Caballero, que también tiene un título muy parecido al de Lucian Boya. En esta diapositiva o en esta imagen hay otros 3 temas
Una vez más, la historia de Francia es una preocupación de Lucien Boya, la historia de Napoleón III, el no querido o el no amado, y el otro ámbito cultural, el cual él también trabaja y que es muy importante para entender la historia del mundo y la historia de Occidente y la historia de Europa, obviamente, es la relación de Rumania con Alemania, es lo que llama la germanofilia, la élite intelectual rumana en los años de la Primera Guerra Mundial. Esa élite intelectual rumana, ¿cierto? Que después va a generar esos grandes escritores, pensadores, filósofos, historiadores, Mircea Eliade, por ejemplo, entre otros, Eugen Ionescu, y otros que ahora se me escapan. Y la obra traducida al español por Joaquín Garrigós, La tragedia alemana. Esta obra, La tragedia alemana, va a partir de una hipótesis, fue publicada el año pasado por la Ediciones Catarata, perdón, en el 2018, y tiene una especie de epígrafe para el lector que dice lo siguiente, en La tragedia alemana 1914-1945, no hay que buscar en las líneas que siguen un estudio erudito ni una síntesis comprensiva. Es un ensayo basado en trabajos e interpretaciones recientes. La hipótesis propuesta por el autor sostiene una tesis según la cual el patinazo nazi no puede imputarse a ninguna, entre comillas, predisposición alemana, sino que se presenta como el resultado de una trágica concatenación de acontecimientos. Seguimos, por favor. Una vez Francia aparece hegemonía o decadencia, un poco el mito de la historia francesa, de la Revolución Francesa, de la Francia como imperio y las evoluciones recientes de la sociedad francesa y de alguna manera la pérdida de, no sé si de importancia, pero sí la cierta pérdida de hegemonía o de influencia en el mundo y en Europa comparado con Alemania o Rusia en el caso europeo. En fin, un poco la Francia, de dónde comienza y cómo se desarrolla esa hegemonía francesa que tanto influyó sobre el siglo XIX y buena parte del siglo XX sobre su tradición colonial y toda su influencia cultural y filosófica, etcétera, etcétera, de la cual Colombia no escapa. Y él se pregunta si no asistimos a una especie de decadencia de eso que podríamos llamar el mito francés. La historia, las trampas de la historia de la élite rumana 1930-1950 se ocupa del papel de los intelectuales respecto entonces a la Segunda Guerra Mundial, al papel de Rumania, la manera como participó en la Segunda Guerra Mundial y lo que de allí resultó y la forma en que la intelectualidad rumana muy afrancesada o francófila o germanófila de la época tuvo que jugar un papel decisivo, si se quiere, trágico para algunos, de la entrada del comunismo en 1948 y de la conversión de Rumanía en una república para la época, en una república comunista, una república socialista. Mis historias con Eugen Stancu es un diálogo que Lucien Boya sostiene con un joven historiador rumano y donde reconstruye, son una especie de memorias con base en preguntas y respuestas alrededor de su trayectoria intelectual. De hecho, la otra, Lucien Boya, ¿por qué Rumanía es diferente? Es una obra que generó muchísima polémica dentro de los círculos culturales, políticos, etcétera, periodísticos, en Rumanía, porque es una obra provocadora, porque de alguna manera pone los puntos sobre las IES, obviamente de manera muy controvertida, sobre por qué, él se pregunta, porque si acaso Rumanía es suficientemente occidental, si no lo es, ¿por qué lo es? ¿Acaso Rumanía, la historia rumana es una historia compleja, que no se puede comprender sin cierta manera de adoptar las reglas, la democracia, etcétera, etcétera? ¿Por qué Rumanía no termina, dice él, de modernizarse y de ser completamente occidental? Es una obra
que para una sociedad como la rumana fue muy dura, digámoslo, porque se plantea, somos nosotros, en este caso los rumanos, otro tipo de sociedad que nos diferenciamos de la sociedad húngara o de las sociedades occidentales desarrolladas, etc. Siguiente, por favor. Aquí aparece otra vez el tema de los imaginarios del espacio, la exploración imaginaria del espacio, que es también una historia también de la iconografía, de la manera como nos imaginamos el espacio, la conquista de la luna, nos imaginamos también a Marte, nos imaginamos a los marcianos, etcétera, etcétera. La historia de los imaginarios aquí, con esta obra, de alguna manera, Luchamboya la aborda una vez más de manera específica para explorar cómo imaginamos los espacios. Esta obra de Eugene Brote, 1950-1912, es El destino roto de un luchador, fue su tesis doctoral, por ejemplo, en el año 1978, un poco antes, que fue revisada y publicada. Obviamente esta obra fue escrita en un contexto muy complejo, pero es, digamos, la obra donde él utiliza con mayor fuerza las fuentes para hablar de este jurista, economista de origen húngaro en la parte de Transilvania, la parte transilvana de Rumanía. La otra, El fin de Occidente hacia el mundo de mañana, que tradujo también Joaquín Garrigós. Esta obra, que fue publicada por Eneida Editores, se ocupa entonces, como lo decía anteriormente, cómo funcionó la historia para Occidente, si Occidente es cada vez más pequeño y menos influyente, si Occidente, qué relación tiene Occidente con Europa y sus naciones, y hasta dónde Europa hace parte, obviamente hace parte de Occidente, pero solo sería una parte parcial. Si Occidente ya de alguna manera está cansado, si no plantea utopías, si la democracia en Occidente está en atolladeros frente a otros planteamientos de orden populista o del orden del nacionalismo, etcétera, etcétera, todas estas situaciones que se viven con el nacionalismo, la perspectiva del otro, etcétera, etcétera, en Europa. Una vez más, obviamente, la historia de Occidente, el fin de Occidente tiene que ver con un país del cual hablamos todos los días, es la China, y cómo se ubica, digamos, Occidente respecto a la China. Estas son obras, entonces, de Luchamboya. La Primera Guerra Mundial aparece como uno de sus temas, y hay tres obras muy específicas de la historia rumana, la de Balchik, Pequeño Paraíso, de la época de la monarquía, porque en esta transformación después de la Revolución de 1989, de lo que ellos llaman el postcomunismo, pues en medio de toda esa historia tan compleja, la sociedad rumana llegó a plantearse si frente a las dificultades para establecer una democracia de tipo occidental, ¿acaso no era mejor optar por volver a la monarquía en lugar de enfrentar los desafíos de la democracia y de la república? Entonces Luchamboya se hace esa pregunta, si la monarquía es una solución en esas discusiones sobre lo que pasó después de 1989. Siguiente. ¿Cómo se ha rumanizado Rumanía? Lástima que no podamos ver la portada en detalle, no lo pude. Si ustedes ven, si se pudiese ver, hay en esta imagen los almacenes que venden diferentes mercancías, son almacenes escritos en húngaro y en alemán. ¿Por qué esa intencionalidad de la carátula? Porque Rumania es un país multiétnico, pero la dinámica de todos los avatares de su historia ha conducido a una emigración muy potente, muy fuerte, de la emigración alemana, la emigración judía y la emigración húngara, sobre todo en Transilvania, hacia Europa occidental. Entonces, él dice, si Rumanía se ha rumanizado, ¿cómo se ha rumanizado? La explicación está en la emigración rumana hacia Occidente. Valga decir que rápidamente que en España la colonia, digámoslo así, rumana es la
segunda después creo que de la ecuatoriana, después viene la colonia rumana, después viene la colonia colombiana. En Rumanía en España aproximadamente 2 millones, un poco más, menos de rumanos, y en Italia hay aproximadamente unos 3 millones de rumanos y en Alemania alrededor de 1 millón. La extraña historia del comunismo rumano y sus desgracias, sus desgraciadas consecuencias, esa imagen es muy llamativa. ¿Por qué el niño con el pan? ¿Y por qué lleva 4 panes de estos grandes? Pues tiene que ver con esa situación en los años 88, 84, 88, donde las filas para adquirir alimentos, donde los problemas de calefacción, los problemas de acceso a los recursos básicos, a los alimentos básicos, se convirtieron en el antecedente que va a explotar posteriormente en el año 89, en diciembre 22 de 1989, y de ahí un poco la portada del libro es por qué el comunismo rumano fue así, por qué terminó de esa manera muy sangrienta, por cierto. Y Luchamboya, un juego sin reglas, un juego sin reglas sobre la imprevisibilidad de la historia. Es un libro que ahí está la pintura, ¿cierto? Esta imagen de Cecine Pine Pip. Si esto no es una pipa, entonces, ¿qué es? La idea de representación que planteaba en la primera parte de mi intervención. Yo creo que vamos llegando casi al final, yo creo. Sí, aquí son obras que tienen que ver con acontecimientos contemporáneos. Rumania es un país muy joven. Creo que nosotros somos un país más viejo, entre comillas. La independencia de Rumania y la nación rumana, el Estado rumano se conformó hace 100 años. Hace 2 años se celebraron la Gran Unión, los 100 años de la Gran Unión, un poco el equivalente, guardando las diferencias con esa discusión que nosotros, con esa celebración que ha tenido Colombia alrededor de su independencia. De la antigua Dacha a la Gran Unión, pues es la discusión del origen del pueblo rumano, de su origen romano, esta relación con el imperio romano, del origen de la lengua rumana, que es una lengua latina, y un poco la discusión sobre de dónde proviene una nación, es un poco ese contexto sobre los mitos de origen de las naciones, en este caso de la nación rumana, discusión que también nosotros los colombianos a su manera nos planteamos. Estas 2 obras abajo, cómo pasé por el comunismo primer cuarto siglo y cómo pasé por el comunismo el segundo cuarto de siglo, son sus memorias, publicadas en 2019 y a comienzos de este año, 2020, bueno, 1944, nació Luchamboya, ya obviamente los años, y él considera que debe, ha considerado que debe ya escribir sus memorias. Siguiente, por favor. Y las 2 últimas obras, Preguntas y respuestas con demasiadas respuestas, y los romanos y Europa, una historia sorprendente. Para nosotros, visto desde aquí, desde América Latina, desde Colombia, pues nosotros tenemos, creo yo, una perspectiva, entre comillas, unitaria, o tenemos un imaginario, más exactamente, para emplear un término del Chamboya, según la cual Europa es una. Pues no, cuando nos acercamos con más detalle a la historia, y etcétera, etcétera, pues nos damos cuenta que eso no es así, y que ciertos países y ciertas naciones han tenido una historia tormentosa, una historia de diversa orden, de influencia, relaciones, etcétera, con Europa. Valga la pena decir rápidamente que Bucarest, en las épocas de entreguerras, se le llamaba la pequeña París. La élite intelectual rumana era muy afrancesada, en la época se sabía francés, etcétera, etcétera, y esa relación con Europa, pues después se va a cortar, perdón, con Francia se va a cortar de alguna manera. Rápidamente, un apunte quizás un poco menor, pero en Colombia importó durante un buen tiempo los autos Dacia,
y hay un título de una de las obras de Luchan Boya sobre los dachas. Los dachas es el pueblo originario, digámoslo así. Pero los dachas tienen que ver con una relación que tuvo Francia, una relación industrial y de Rumanía con Francia, y es que Dacia fue una empresa que producía los automóviles rumanos en la época del socialismo real. Esa empresa utilizaba máquinas y toda la tecnología y todo el saber hacer de la Renault. Hoy esa fábrica fue vendida a la Renault. Y finalmente el libro electrónico, entre comillas, que quisimos fuera una especie de libro electrónico, El juego con el pasado, historia y verdad, diálogo, la PUN, entre Luchan Boya y Cristian Patrasconio. Si ustedes, si tienen alguna curiosidad por el asunto, si ustedes buscan en la red, van a encontrar el libro como tal, lo subimos a la red para compartirlo. ¿De qué se ocupa? Este libro, entre comillas, electrónico, bueno, tiene un prólogo de un profesor de la UNAM, Marco Antonio Jiménez García, que entre otras cosas, él vivió un tiempo en Rumania, hizo sus estudios en Rumania, y él es sociólogo, historiador, profesor de la UNAM, quien le pedí el favor de que hiciera el prólogo. Bueno, hay una introducción de parte mía, y luego hay una serie de entrevistas, que es historia, un juego con el pasado, un juego sin reglas, cuya documento utilicé en buena parte esta tarde. 100 años de la Gran Unión de Rumanía, 1918-2018. Por ahora, Occidente es el mejor mundo, izquierda y derecha hoy. Es un poco la definición de lo que se debe entender por izquierda y derecha y la relación con Occidente en el contexto de la sociedad rumana. A veces nos genera a nosotros cierta dificultad de entender qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha en la Rumanía de hoy, porque hay otros matices que a veces se nos escapan, visto esto desde Colombia, desde América Latina. Creo que soy un rebelde tranquilo, es si se quiere, una entrevista más de orden de lo personal, de la manera como él trabaja como historiador, la manera como él enfrenta las críticas y la manera, si se quiere, discreta, sutil, diplomática, que plantea las controversias y la manera como él, digamos, en los medios, sobre Luchan Boya hay muchas entrevistas en YouTube. Durante un buen tiempo él figuró mucho y le dio mucha importancia a divulgar y a discutir sobre sus obras en YouTube. Y el comunismo no merece otra oportunidad, es la quinta entrevista, donde él plantea de una manera tajante, obviamente controvertible, que el comunismo es una experiencia muy dolorosa, una experiencia muy controvertible, es una experiencia que a veces nosotros no logramos comprender con todas sus dimensiones desde Colombia. Y hay unos anexos allí, son las portadas de las obras de Luchan Boya en francés, que hay alrededor de 7 obras en francés. La editorial que le publica a Luchan Boya se llama Le Belle Lettre, que ha publicado alrededor de 8 libros. Las obras de Luchan Boya en español, las obras de Luchan Boya en rumano y algunas obras del entrevistador Cristian Patrasconio en rumano. Bueno, yo les agradezco mucho su paciencia para escuchar este tipo de temas que pueden ser de un interés de pronto lejano visto desde Colombia. Bueno, muchas gracias. Profesor, muchas gracias por su intervención. Abrimos entonces el espacio para preguntas, comentarios, observaciones. Recuerden que pueden enviar las anteriores tanto por el chat de Google Meet como por la página de Encuentros por la Historia. Mientras se van animando, puedes escribir o preguntar. Profesor Miguel Ángel, hay 2 preguntas, una en el Meet, dos en el Face, una, ¿cómo analiza usted los postulados de Boya presentados hoy con relación a la producción historiográfica realizada en Colombia? Y otra, Boya piensa el papel del trauma en la historia, ¿podría profundizar en el papel de la ideología en la construcción de la narrativa histórica? Bien, bueno, son 3 preguntas grandes, fuertes, pero bueno, voy a plantear unos elementos de orden general. Bien, frente a la pregunta sobre la producción historiográfica y su posible relación con la historiografía colombiana, yo diría, bueno, hay varias pistas allí sugerentes. A mí me parece que la historia del imaginario puede ser una posibilidad, digamos, la manera como Luchan Boya estudia los imaginarios. Me parece que podría dar unas pistas allí para no solo
tener como perspectiva todos estos trabajos del imaginario de orientación francesa, ¿no? De origen francés que tanto se conocen en América Latina y en Colombia, digamos, una manera de plantear los imaginarios desde otra óptica. Obviamente hay una relación con los imaginarios de la manera francesa de estudiarlos, ¿cierto? Pero hay una primera pista de esta historia del imaginario del otro, la historia del imaginario del espacio. Me parece sugerente que puede dar algunas pistas para, quizás, para hacer trabajos específicos colombianos. La otra pista me parece que es la idea de nación, ¿sí? Yo creo que sería interesante establecer elementos comparativos, porque es que hasta donde percibo, obviamente yo no soy especialista en el tema, pero percibo que la manera como nos aproximamos al concepto de nación desde los medios de comunicación, desde la historiografía, desde otras ópticas, es una representación que tiene que ver mucho con una óptica francesa, una óptica anglófona, ¿cierto? Una óptica española, digámoslo así, porque obviamente no puede ser de otra manera dada nuestra historia. Pero pensar la nación con relación a salirnos un poco de estos espacios de los países, entre comillas, dominantes, digamos, de Europa Occidental, y ver cómo es la nación en Europa Central. ¿Y cómo es la discusión sobre en qué es la nación? En un país pequeño, en algún sentido nada significante, entre comillas, ¿cierto? En el contexto de la Europa, creo que hay cosas interesantes desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista de los conflictos, desde el punto de vista de la convivencia étnica hoy entre húngaros, rumanos, la presencia judía, la presencia alemana, de la manera como la nación se utiliza en el juego político, y en fin, de cómo una nación que sale de una experiencia compleja, difícil, controvertible, sobre la cual se puede decir mucho la experiencia del comunismo, y cómo convertirse en una nación europea normalizada, ¿sí? Normal, y qué relaciones puede tener con los otros pueblos europeos. Y en fin, es otro tipo de ver la nación. Otro aspecto que a mí me parece importante, que sugerente en la obra de Boya, es que se comenté en la presentación, es cuando la pregunta, la historia, los historiadores pueden ser aburridos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que en la manera de escribir de Luchán Boya, la manera de entrar en la escena pública, su estilo, su sutileza, su ironía, sus escritos que son cortos en general y cada vez más cortos, su prosa, su manera de plantear la polémica y de escribir para atrapar al lector sin hacerle concesiones de facilismo, es muy interesante para la historia en la esfera pública. Y a mí me parece que en Colombia quizás algo nos falta de ello. Obviamente algunos historiadores, y podrían tener la razón, dirían que la historia es un oficio especializado. Pues bien, Luchán Boya dice que eso es así, obviamente, y que eso es también hacer historia, historias con H minúscula, como decíamos, pero dentro de la obra de Luchán Boya, ese afán, esa intención de que la historia esté en la discusión política, esté en la discusión ciudadana, esté en los medios, esté en el debate cultural, para contribuir, digamos, a que una sociedad discuta sobre sus grandes problemas desde esta óptica de la historia. Es un poco, yo no sé si llevar la academia a la esfera de lo público, pero esa es otra pista interesante que me parece que hay en la obra de Luchán Boya. Y finalmente creo que hay otro aspecto historiográfico que es, quizá lo que pueda decir es muy discutible como todo, pero me parece que en la formación de los jóvenes historiadores en Colombia, en las facultades, en los programas, que por cierto y por fortuna hay muchos en el país, en Colombia y seguramente en otros países de América Latina, esta pregunta por la metahistoria o por la historia de las ideas o por si se quiere, por la fundamentación de la historia, por la pregunta ¿qué es la historia? La pregunta por las causalidades, por lo imprevisto en la historia, sobre las fuentes hoy, la evolución de las fuentes, etcétera, etcétera. Me parece que son sugerentes para los jóvenes que se inician en la historia como oficio
y como actividad, diría esos elementos. ¿A qué se debe que la obra de Luchán Boya no sea conocida en Latinoamérica? Bueno, yo creo que tiene que ver con Luchán Boya, como muchos otros historiadores en general, y como lo que sucede en muchos países de lo que se llamó en su época o en su momento los países del socialismo real, o que lo que Churchill llamaba la cortina de hierro, como queramos llamar esta franja geográfica histórica que obviamente se derrumba o cae o se transforma después de 1989 en una cadena casi de una caída de juego en el naipe, ¿cierto? El 89, en que todos estos países, empezando por la República Democrática Alemana, etcétera, etcétera, hasta llegar a Bulgaria, etcétera, etcétera, hacía muy difícil conocer la obra de Luchán Boya, porque Luchán Boya obviamente estaba escrito en un marco, en una atmósfera ideológica, en una atmósfera política, en una atmósfera institucional, donde la obra, pues la historiografía y la historia tenía una orientación, como todos sabemos, marxista-leninista o el materialismo histórico, etcétera. Lo otro que explicaría también es una apreciación muy personal, y es que nosotros tendemos a solo mirar una parte de Europa y a solo mirar fuentes de Francia, fuentes españolas, fuentes alemanas, fuentes inglesas, italianas, etcétera, y por diversas razones, incluso pueden ser lingüísticas, perdemos de vista esta otra Europa, ¿cierto? Pequeña, la Mitteleuropa, la Europa media, Europa central, tan rica culturalmente en novela, en literatura, filosofía, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver, y obviamente pues tiene que ver con la lengua. Pues, la lengua rumana es una lengua que lo hablan 20 y pico millones de personas, y obviamente algunos de ellos, pues, intelectuales, viven esa limitación, cosa que para nosotros en principio no se nos plantea tan dramáticamente con el español, pero para un país como Rumania, así como a los húngaros, seguramente a los checos, a los búlgaros, sí se les plantea. Ese factor creo que también juega, y ahora creo yo que el trabajo de traducción del Instituto Cultural Rumano y sus diversos institutos a lo largo del mundo, lastimosamente en América Latina no existe ningún instituto cultural rumano. Había un proyecto de hacerlo en Sao Paulo, pero no sé por qué razones no se concretó, pero el ICR hace un gran esfuerzo en sus programas de traducción, de formación de traductores, de pasantías, etcétera, etcétera, de traducir a diversas lenguas, no solo las lenguas, digamos, hegemónicas, por decirlo de alguna manera, la literatura, la historia, el ensayo, la poesía, etcétera, etcétera, propias de una cultura, como toda cultura, como la rumana. Bueno, profesor, vamos a la última pregunta. La hace Iván Vázquez. Dice, ¿la obra de Boy es una nueva escuela diferente a la escuela francesa e inglesa? Bueno, es una respuesta un poco atrevida. Quizás sí, quizás un poco por una de las vertientes, un aspecto que destaqué, es que Luchán Boya es un historiador atípico, inclasificable, que sale al debate, que sale a la controversia, que está en la escena pública y que genera animadversiones y reacciones de todo tipo, y que sacude a la sociedad, en este caso a la sociedad rumana, y genera diversos tipos de reacciones y diversos tipos de respuestas. El hecho de convertir o de tratar la historia como un asunto que nos compete a todos los ciudadanos desde una óptica, digamos, de una escritura amable, de una escritura legible, pero también con un fondo profundo, digámoslo así, en el tratamiento de los temas, hace que tenga cierto sesgo interesante. No sabría decir si Boya ha creado una escuela como tal, no me atrevería a decir, pero sí es una perspectiva de una historia, no sé si una historia que en América Latina es una historia combativa, digámoslo así, obviamente combativa en el contexto propio de la sociedad rumana y propio de
la Europa que vive este país. Bueno, doctor Miguel Ángel Gómez, Bueno. muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas gracias por la conferencia. A todas las personas que nos acompañaron la tarde de hoy, les agradecemos en nombre del equipo de Encuentros por la Historia. Recuerden que el día de mañana también tenemos Encuentro por la Historia. Vamos a contar con la participación del doctor Everton Crema, quien va a presentar la conferencia Producción Estética del Aula, cómo el profesor construye sus clases. Los invitamos, por favor, a que comentario la final, página Carolina. de Facebook, que revisen también la página de Encuentros por la Historia en YouTube. Les hemos puesto aquí en el chat la dirección para quien quiera pues consultarla, y para revisar pues toda la programación que tenemos para el mes de julio, que ya la hemos sacado oficialmente el mes de hoy, y vayan de una vez pues agendándose. Al profesor, de nuevo, muchísimas gracias, a todos los asistentes. ¿Puedo hacer un comentario final, Carolina? Sí, claro. Es un comentario final. Bueno, la relación Rumanía y Colombia, ¿no? Recuerden que Rumanía, bueno, es un apunte nada histórico, ¿no? Aquellos seguidores del fútbol se pueden acordar que Rumanía en el 1992, en el Mundial de los Estados Unidos, nos ganó 3-1, ¿cierto? Y nos eliminó. Y había un jugador muy conocido, Hagi, que le decían el Maradona de los Cárpatos. Los Cárpatos, la montaña, así como el equivalente a los Andes colombianos. Eso es un apunte un poco, digamos, nada historiográfico. Y el segundo apunte es el siguiente, y con esto cierro, y agradezco mucho a todos ustedes, es, pues, Luchán Boya se ha encargado de un mito con el cual conocemos a los romanos. Seguramente ustedes ya lo tienen, que es el Vlad Tepes o Drácula. Luchán Boya utiliza toda su metodología de desmitificación para plantear por qué Drácula se convierte en un mito que identifica a los romanos, y realmente qué fue lo que pasó ahí, y por qué el mito que tenemos nosotros, los que no somos romanos, de alguna manera es un imaginario que no tiene ninguna relación con Vlad Tepes y la historiografía romana. Es un malentendido que se ha extendido por el mundo. Él tiene un escrito en francés muy agradable sobre, repito, la deconstrucción, digamos, de este mito. Bueno, dicho esto, Carolina, profesor Nilsson, muchas gracias, y a todos los que estuvieron en este encuentro, muy gentiles, muy amables. Ándale, bueno, nos despedimos entonces otra vez. Recuerden, en pantalla tenemos la programación para todo el mes de julio de Encuentros por la Historia. Y muchas gracias por su atención y por haber estado en la tarde de hoy. Los esperamos mañana. Muchas gracias al profesor Miguel Ángel Gómez. Bueno, con gusto.